Hay una serie de quejas en nuestros hogares colombianos, que subió el salario mínimo el 16%, pero que la inflación parece no tener techo, que los productos y bienes y servicios más elementales, como es la canasta familiar, los servicios públicos, suben cada día de forma acelerada, que cada vez en Colombia tendríamos que estar hablando de que aquellos que en su momento eran clase alta ahora son media, que quienes son media ahora son baja, que quienes son baja ahora rayan con la miseria. Reflexiones que nos ponen a pensar. Es tiempos de incertidumbre, de pánico económico, o más bien de reflexión, de saber cómo administrar de la mejor manera los recursos que tenemos, de implementar en nosotros políticas de solidaridad con aquellos menos favorecidos. Lo cierto del caso es que la inflación y su crecimiento impacta de una manera acelerada también en la calidad de vida de los hogares colombianos. Es el tema que les queremos ofrecer en este espacio de opinión de En Rojo y Negro, desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad. A partir de la siguiente nota, abriremos un gran conversatorio y una reflexión sobre el tema de la inflación, pero conozcamos primero el impacto de la inflación, cómo se ha venido comportando nuestra economía en los últimos tiempos y por qué a veces la inflación termina alertando tanto la economía de nuestros países. La nota con la que los dejamos en este momento. El IPC se define como el índice de precios del consumidor y la inflación es entonces la variación porcentual del IPC entre estos dos periodos o bien el aumento en los precios de los bienes y servicios. Luego del año 2020, todas las economías del mundo tuvieron cambios en su comportamiento. Para el año 2022, las inflaciones de todo el mundo tuvieron una tendencia al alza, debido al desbalance entre oferta y demanda. En lo que respecta al 2023, el comportamiento de la economía para este año se define como un duro escenario de recesión. Desde finales del año 2022, se pronosticó que el 2023 sería un año difícil y en los titulares leían encabezados como los ingredientes para la cena navideña podrían costar un 80% más. Y es que la inflación a finales de noviembre de 2022 alcanzó el 13,12%, cifra que no se percibía desde hace 23 años, cuando en marzo de 1999 la cifra llegó a 13,51%. El salario mínimo para el año 2023 tuvo un aumento del 16%, pero la inflación dejó atrás a dicho aumento, ya que los precios de productos y servicios indispensables subieron de precio notablemente. Cabe resaltar que a quienes más golpea la inflación es a las familias de bajos recursos. El panorama no es muy prometedor, ya que según estadísticas de la empresa Corfi colombiana, Colombia podría tener la tasa de inflación más alta en 2023, a diferencia de los demás países de la región latinoamericana. Adicionalmente, cabe recordar que este año se reactivará el IVA del 19% a productos y servicios turísticos. La inflación desde una mirada económica, pero también desde otro punto de vista absolutamente importante, y es el impacto en la sociedad, desde la sociología, en nuestro día a día. Es por eso que para hablar de esta problemática nos acompaña Paula Andrea Roldán, quien es economista y la directora de la Facultad de Economía de nuestra universidad. Y nos acompaña igualmente Jaime Rafael Nieto, quien es sociólogo, doctor en pensamiento con democracia y ciudadanía de la Universidad de Antioquia y profesor titular allí. Bienvenidos. Paula, desde el punto de vista económico, la gente se pregunta, en este repunte del año de enero del 2023 comparado con el año pasado, ¿sigue subiendo la inflación? Hablamos de que por supuesto somos un país impactado por las economías de Occidente, ¿sí? Pero también América Latina con todo lo que viene sufriendo, ciertos paros camioneros o el no traslado de alimentos con ocasión de la situación que se está viviendo en la línea a la altura de Nariño. Todo eso nos pone a pensar
la vida está más cara, no nos alcanza el salario, más pobreza. Ese impacto desde la inflación, desde el punto de vista económico, ¿cómo ilustrarlo a nuestros televidentes? El video introductorio nos lo decía, cuando estamos hablando de inflación, estamos hablando de que es un aumento generalizado de los precios de la canasta familiar. La canasta familiar realmente no es solamente los alimentos, yo quiero hacer esa salvedad, que es muy importante. La canasta básica está compuesta por bienes y servicios y son 443 bienes y servicios que la componen, desde la ropa, desde el servicio como tal de la energía, la educación, entran dentro de esa canasta familiar. Hemos visto un aumento significativo, por ejemplo, en el tema de alimentos. El año pasado nos subió 27.8%, es decir, un 28% para los colombianos el costo de vida solo en alimentos. Y si vemos en servicios, en otro tipo de servicios, fue del 22.4%. En total, para las familias más vulnerables, el costo de vida aumentó un 15%. ¿Qué significa el 15%? Es decir, la vida, lo que escuchamos en las calles, ¿la vida está más cara? Sí, está más cara. Seguimos en aumento, realmente el DANE en el último informe nos dice aumentamos 1.78% este mes, o sea, el mes de enero que cerró. Entonces, estamos diciendo vamos a seguir creciendo, la expectativa económica es que la inflación sigue creciendo, es decir, ese aumento sostenido en los precios va a seguir, ¿cierto? Esperamos que desaceleradamente. ¿Eso qué significa? Que vamos a crecer no en la misma medida que el año pasado. El año pasado obviamente sorprendió a todos los economistas y las predicciones muchas veces sorprendió a lo que decía el Banco de la República, que es, digamos, la autoridad en ese respecto. ¿Qué pasa? Que eso también tiene unas afectaciones en nuestro día a día, ¿cierto? Hoy los hogares han aumentado el consumo, entonces, ¿por qué se dio esa inflación? Porque seguimos consumiendo. ¿Qué pasa? Que nos endeudamos. Si nosotros vemos cómo era el comportamiento de los hogares colombianos, había una tendencia desde hace muchos años a ahorrar. Y en la pandemia ese ahorro se incrementó porque la gente no tenía en qué gastar, ¿cierto? El consumo estaba realmente moderado. Salimos de pandemia en el 2021 y ese ahorro se cayó completamente y lo que hubo fue un incremento significativo en los niveles de consumo, lo que hace que hoy, por ejemplo, el sistema financiero esté, digamos, en alerta roja porque dice, venga, la gente se está endeudando, el consumo ha aumentado vía crédito, realmente no es pues porque tengan mayor poder adquisitivo, porque no es así, sino que la gente está consumiendo más a través de créditos, ¿cierto? Entonces la capacidad de pago que van a tener los hogares colombianos también se puede ver afectado porque no van a poder responder a esos créditos que en el 2021 o 2022 están haciendo. ¿Eso qué lo indica, muchachos? La forma como están pagando, ¿cierto? ¿Cómo es el comportamiento de pago de los hogares colombianos en términos de los créditos? Se desembolsa el crédito y lo que se está percibiendo en el mercado es que la gente no está yendo a pagar, que le desembolsan el crédito pero no pagan inmediatamente, sino que esa tendencia de pago se está, digamos, incrementando, entonces deben más. Y eso implica que entonces nuestros colombianos y nuestra población va a estar más endeudada, el poder adquisitivo obviamente se pierde, no es lo mismo lo que tú mercabas, ahorita cuando yo les digo que aumentó un 28%, usted lo que mercaba hace un año no lo va a mercar hoy a pesar de que haya un incremento del salario mínimo del 16%, porque no lo compensa, entonces está obviamente mucho más caro, por varias tendencias, padre, y me puede interrumpir en cualquier momento, pero es importante que lo sepamos. Es precisamente sobre eso, porque cuando la escucho, Paula, inmediatamente pienso en cómo ese incremento, claro, afecta el bolsillo de los colombianos, pero afecta también, profesor Jaime, la calidad de vida de los hogares, ¿cierto? Porque 100%. Usted hablaba, eso que se conseguía antes, a pesar de un incremento del 16%, ya no está. Entonces hoy hablamos de nuevas estratificaciones prácticamente a nivel social. Hoy se habla de que indiscutiblemente hay pobres, pero también a veces rayan con las miserias, ¿cierto? El DANE expresa que la clase alta ahora es media, la clase media ahora es baja, la clase baja ahora es casi miserable. Entonces todo ese tipo de situaciones, profesor Jaime, nos pone como ante una mirada desde el punto de vista social. Esa calidad de vida
de la familia al no tener poder adquisitivo con que comer adecuadamente, personas que se alimentan solo una vez al día, ciertos tipos de condiciones. ¿Qué panorama nos pone frente a los hogares colombianos? Yo creo que el problema de la inflación, como lo anotaba aquí un poco la nota introductoria y también lo ha planteado la profesora Paula, hay que abordarlo y, digámoslo así, analizarlo desde una perspectiva más global, ¿no? Ciertamente hay asuntos de coyuntura, como la situación de pospandemia, en los términos en que se ha planteado. Asistimos a una coyuntura de, digámoslo así, poscontracción del mercado, porque la pandemia significó cierre del mercado, contracción de la economía, etcétera. Y por otro lado, asistimos también a una situación progresiva de devaluación del peso frente al dólar, porque buena parte de la inflación es también una inflación de costos. Los precios internacionales de las materias primas, por ejemplo, fertilizantes para el campo o materias primas para la industria, se han disparado en la medida en que buena parte de ellos están dolarizados. Pero también, digámoslo así, hay una suerte de desencadenante de la inflación, porque buena parte de los alimentos que consumimos nosotros son alimentos importados de la economía mundial, y esos alimentos se incorporan a la economía colombiana por medio del dólar, ¿sí? Y el dólar, la tendencia del dólar en los últimos 2-3 años es al alza, ¿no? Y eso va a repercutir directamente en una alza de precios. Entonces, yo creo que es un asunto más de orden estructural que tiene que ver con el modelo de desarrollo que tenemos en América Latina y que tenemos particularmente en Colombia, un modelo de desarrollo que es bastante vulnerable a las fluctuaciones de la economía mundial, un modelo de desarrollo que lamentablemente sustrae la capacidad de producción económica en lo más elemental, que son los alimentos, los sustrae a la dinámica de la economía mundial y no es capaz de adoptar una política de autoproducción nacional de eso, sobre todo en el campo, porque buena parte de los productos disparadores de la inflación tienen que ver con los productos agrícolas y la producción de materias primas para la industria. Obviamente la inflación no golpea de la misma manera a todos los sectores, ¿no? Yo creo que a lo que asistimos en Colombia, como en el resto de América Latina, es a una creciente polarización social, donde los sectores que no son ricos, que no son privilegiados, tienden a concentrar más poder y a concentrar más riquezas, ¿no? Mientras que los sectores no ricos, clase media, pobres, más empobrecidos, tienden a empobrecerse cada vez más. Esa gradación que usted nos indicaba ahorita es una gradación que tiene un punto de partida desde la clase media hacia abajo, porque ciertamente hay un proceso de degradación en la calidad de vida vía ingresos, ¿no? Mientras que el sector más opulento de la sociedad en América Latina y en Colombia tiende a concentrar más la riqueza. El sector más rico de la sociedad tiende a ser más rico aún en el contexto de la crisis. Entonces la inflación no golpea por igual a todos, y particularmente a los sectores más pobres, dado que el nivel de consumo de ellos está dirigido a aquellos bienes que más han experimentado, digamos, una alza de precios, que son los bienes de consumo directo, como los alimentos y los servicios públicos, que justamente son los dos bienes que han presentado un mayor nivel de alza de precios, ¿sí? Entonces,
teniendo en cuenta que son los niveles que más han experimentado alza de precios y que representan algo así como el 60 al 70% de la canasta familiar de los pobres, es a ellos a quienes más duramente golpea precisamente la inflación. Hoy asistimos en Colombia a más de 2 millones de personas que no pueden consumir, no pueden proveerse de las 3 comidas diarias. Es probable que en el próximo periodo, dado que no se avisora una tendencia a reducir o a controlar la inflación, es probable que este sector, lamentablemente, este sector de los hogares se amplíe más, podamos asistir de pronto a situaciones de extrema pobreza, que requieren obviamente, no digo la caridad pública, sino la intervención activa del Estado. Perdón, profe, ahorita le invito a que precisamente en el siguiente segmento a partir de la segunda nota, ese papel del Estado frente a una situación donde no es solo el asistencialismo, sino también políticas que lleven como a mejorar la calidad de vida. Pero para continuar con eso, les invitamos a que a través de la siguiente nota conozcamos de la mano de un economista una especie de tips, unas estrategias que cómo administrar adecuadamente nuestros sueldos, es decir, esa economía en los hogares, cómo está impactando y qué se puede ir haciendo para que efectivamente cada vez más esa inflación impacte de la más poca manera a nuestros hogares colombianos, la nota que les ofrecemos en este momento. La primera acción que propongo para mitigar estos efectos sería minimizar, ojalá eliminar los gastos innecesarios que tenemos en las familias, lo que los economistas denominan gastos hormiga. La segunda propuesta es monitorear de una manera constante la dinámica de los precios. Existen muchas aplicaciones, plataformas, aplicaciones web que podemos utilizar para hacer ese monitoreo de los precios y saber cuáles precios de qué productos están creciendo de una manera más importante. Lo tercero, y conexo a la segunda propuesta, es que debemos revisar de una manera detallada también cuáles son esos lugares en donde los precios pueden ser menores. Por ejemplo, la central mayorista o la minorista manejan precios menores porque inician esa cadena de valorización o de cadena de comercialización del producto. La cuarta propuesta, y digamos es importante tenerla en cuenta porque cuando hay un proceso inflacionario tan fuerte como el que estamos viviendo en este momento, los bancos centrales de las economías reaccionan. Y su reacción inmediata es incrementar las tasas de interés, de manera tal que una gestión correcta de posibles créditos es una manera también de impactar o de mitigar el efecto de la inflación sobre nuestro presupuesto. Existen otros factores que han trastocado la economía del país. Por ejemplo, la dinámica reciente del precio del dólar tiene unas implicaciones no solo sobre el crecimiento económico, sino también sobre la inflación. Es importante recordar que cuando el dólar está alto, los precios de los insumos y de los bienes que importamos va a ser mayor y esto puede traducirse en un incremento también de la inflación. También es importante recordar que nuestra economía en los últimos años presenta un déficit estructural en su balanza de pagos. Es decir, en promedio Colombia importa 1.5 veces lo que exporta y esa balanza comercial deficitaria tiene unas implicaciones también importantes sobre las posibilidades del crecimiento económico de nuestro país. De igual manera, con respecto al mercado laboral, un reto importante de la economía colombiana es reducir ese nivel de informalidad que tenemos, porque, digamos, tiene unas altas implicaciones, unas importantes implicaciones sobre el mercado laboral, sobre la tasa de duración del desempleo y sobre la posibilidad de que el sistema pensional pueda tener una mayor cobertura. Profesor Jaime, en el segmento anterior usted finalizaba diciendo, ahora se requiere también un tipo de políticas y de intervención estatal. Nosotros estamos muy acostumbrados, o más bien que acostumbrados en nuestro imaginario, pensamos que
quizá la única salida sea el asistencialismo en muchas ocasiones, pero de políticas robustas seguramente salen mejores soluciones. No sé, desde su punto de vista, a nivel de políticas de Estado, ¿a qué le podríamos estar apostando en este momento para tratar de mitigar un poco este impacto de la inflación en los hogares colombianos? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que romper con cierto dogma según el cual los problemas económicos se resuelven desde la economía misma, ¿no? Que a la postre son problemas sociales y políticos. Entonces uno podría decir el problema de la inflación y cómo combatirla no es un asunto de tanto, y no quiero entrar en una ridiculización de quienes hacen propuestas ingeniosas, esculcarme en los bolsillos o en mi propia persona a ver cómo puedo rebuscarme la vida en un contexto adverso, ¿no? Sino es de cómo desde el Estado adelantamos o se acometen políticas estructurales en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el control de precios, porque es absolutamente paradójico que se incremente el salario mínimo en un 16% y a la vuelta de un tiempo de 2-3 meses la inflación se termina de consumir y sobrepasar el incremento del salario. Entonces yo creo que hay políticas públicas de control de precios muy fuertes. Alguien obviamente tiene que pagar los platos rotos de ese control de precios y tiene que estar orientado obviamente a sectores privilegiados del modelo de economía y el modelo de desarrollo. Una política de control de precios que sin duda debe tener una impronta orientada a la redistribución del ingreso, ¿no? De precios, en este caso, los más susceptibles para la canasta familiar. Pero al mismo tiempo tiene que estar acompañado de la adopción de políticas más estructuradas, orientadas a acometer una redistribución de la tierra, una reforma agraria que esté orientada no a la producción de narcóticos, cocaínas, etcétera, o a las señales de la economía mundial, sino orientada a vigorizar el mercado interno de bienes y servicios en Colombia. La producción de alimentos, es que la producción de alimentos hoy por hoy está capturada por el mercado mundial y responde en el consumo interno a las señales del mercado mundial. Entonces, vigorizar un mercado interno a través de una política pública, digámoslo así, con músculo financiero y que pase obviamente por una redistribución de ese bien tan importante como es la tierra. Pero el problema de la inflación y el problema de la economía tiene que ver también con el ingreso de muchos sectores que están en una situación de informalidad o de desempleo. Entonces yo creo que allí el Estado tiene que intervenir no solo en una parte que históricamente han utilizado los gobiernos intervencionistas, que es desarrollar obras públicas para dar mucho empleo masivo. Sin duda las obras públicas son proveedoras, pero hay un asunto de orden estructural que ya en el Congreso de la República se está estudiando y probablemente en el curso de este año se vote una ley en el sentido de reducir la jornada de trabajo y redistribuir el trabajo para incorporar a cada vez más sectores importantes de jóvenes que están excluidos de la economía. Es que la exclusión hoy por hoy representa cerca del 40% de la población económicamente activa. Nos abrió todo un abanico donde incluso plantea desde su punto de vista todas esas estrategias que desde el Estado mismo, lo que usted ya ha planteado, la implementación de una reducción de la jornada laboral, lo que implicará para que los excluidos puedan tener mejores oportunidades. Y ante ese panorama, incluso con unas miradas de desafíos que están en esas respuestas desde del profesor Jaime Uno Paula dice, bueno, ¿la inflación tendrá un techo o no tendrá un techo? O sea, tendremos que seguir esperando y ante eso
¿Hay algún reto en particular al que tengamos que estar preparándonos para poder enfrentar de la mejor manera posible lo que nos viene? Tiene techo, sí. A hoy la expectativa y lo que se está esperando con los análisis económicos es que la inflación para este año sea del 8.7%. Para el 2024 no se espera que ese crecimiento sea tanto, sino que sea del 3.8% en promedio, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que vamos a seguir, obviamente va a haber un incremento, porque no somos solamente nosotros, el tema inflacionario es a nivel mundial. Hoy las familias en Estados Unidos también tienen un tema de inflacionario muy alto, la tasa de desempleo allá es un poquito más baja, pero no está respondiendo, entonces el Banco Central de Estados Unidos o la Fed, ahí lo que dice es, tenemos que hacer algo para desincentivar, digamos, esa inflación tan alta, ¿cierto? Y vuelve el tema crediticio. Hoy no es estratégico que usted vaya y pida un crédito de libre consumo. ¿Por qué? Porque las tasas están por las nubes, porque lo que se busca con esto realmente es que usted deje de consumir vía deuda, ¿cierto? Y que empiece un proceso de ahorro que no está en el ADN de los colombianos. También eso es importante hacer esa salvedad, ¿cierto? El tema de ahorro realmente en nuestro país no es, todavía falta mucho para poder incentivarlo. El tema como tal de los intermediarios, y lo hablaba el profe, es listo, hagamos una apuesta por el campo, pero nuestro campo también es muy dependiente de las importaciones, ¿cierto? La guerra de Ucrania y Rusia afecta directamente nuestro agro por el tema de insumos, ¿cierto? El tema como tal de inversión que se ha dado en maquinaria, porque la inversión, digamos que también es importante hacerlo, la inversión que se está haciendo hoy en Colombia es de maquinaria, pues con el tema como tal del dólar, pues también se ha desincentivado, ¿cierto? A pesar de que ahora pues el dólar está presentando una caída y eso nos incentiva otras cosas. ¿Qué se está diciendo? Hoy nuestro campo, pues las expectativas de exportación, ¿qué exportamos nosotros? Carbono, café, flores, ¿cierto? Se ve que va a disminuir, esa es la expectativa, pues si preguntamos por expectativa va a disminuir, porque en el mundo también el consumo va a disminuir, es importante que hagamos esa salvedad. Todos estamos en modo ahorro, todos los países estamos en modo disminución consumo para tratar de responder a la inflación, porque la inflación está generalizada en el mundo, padre. Ante la incertidumbre, ante ese pánico económico que a veces nos suscitan determinadas cifras, un buen juicio, la calma, la serenidad, el aprender ciertos tips de ahorro a nivel de economía, el saber qué está en el mercado un poco más económico y cómo puedo acceder a él, pero también la solidaridad. ¿Cómo no apostarle a la solidaridad en tiempos en los que la mayor pobreza puede estarse imponiendo? Es por eso que a Jaime Rafael, nuestro profe invitado, mil gracias, porque a partir de esas apreciaciones podemos ver la economía también desde el punto de vista de la calidad de vida. A la directora de la Facultad de Economía de nuestra universidad, Paula Andrea, y sobre todo a ustedes, porque nos permiten llegar a sus hogares, a sus diferentes espacios, a través de esta reflexión, para que no terminemos dejando que la incertidumbre nos invada, aprender a ahorrar, a invertir de otra manera, a no endeudarnos innecesariamente, podrá ser una alternativa dentro de muchos. Mil gracias por acompañarnos en este espacio de opinión y les invitamos a que nos continúen siguiendo a través de todas nuestras redes sociales, nuestros canales digitales, en los que emitimos todos nuestros espacios y por supuesto a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.